noches a todos. Buenas noches a todos los que se están conectando. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si me escucho. Okay. Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes, que el Señor me les bendiga. Este día de martes, creo que 17, por allá anda. Sí, hoy es 17 de febrero. Y damos gracias a Dios porque nos permite estar en esta tarde con cada uno de ustedes. Pues hoy hubo un cambio en el programa, era a las 4, pero por un asunto ahí familiar que teníamos que ir a hacer una gestión, entonces, y nos convocaron a las 4, por lo tanto, no pude estar a esa hora, pero aquí estamos, ¿de acuerdo? Espero que se encuentren bien. En esta hora voy a estar con ustedes. Zoraida Gómez les va a acompañar y vamos a hablar de un tema muy hermoso, muy bonito. Ahí está mi hermana Hilda, que Dios me la bendiga, mamá. Quédate con nosotros para que aprendas de la palabra del Señor, ¿de acuerdo? Sé que en este tiempo a veces nos olvidamos de las cosas importantes, muy importantes, y una de esas es orar. Vamos a orar en esta hora para que el Señor tome control de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a hablar. Amante Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de llegar una vez más a través de estas ondas del internet a muchas personas y a muchos lugares, a muchos países que nos siguen, y hoy queremos compartir tu palabra, esa palabra que viene del cielo, vino a esta tierra para morar con nosotros. Cristo Jesús nos la trajo, esa palabra de fe y esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos, que te quedes con nosotros y que puedas, Señor, bendecir a los que nos van a escuchar en esta tarde o durante el tiempo que este programa va a estar en las líneas de internet. Bendigo a Carlos, bendigo a Hilda y a cada uno de los que se van a conectar durante este día. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, mis amados, así que listos. Espero que usted tenga una Biblia, porque hoy vamos a hacer un estudio hermoso, y un cuaderno de anotaciones. Corra, le doy chance para que usted vaya y se consiga la Biblia y hoy podamos buscar en las Sagradas Escrituras las cosas bonitas que el Señor nos quiere decir. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de una persona maravillosa, extraordinaria. No ha habido nadie como Él en la tierra, y ese es la persona Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hoy vamos a conocer de este varón perfecto, de este hombre y de este Dios que estuvo con nosotros en la tierra, ¿verdad? Y vino a dar la vida por nosotros y nos enseñó muchas cosas. Y hoy vamos a estudiar la persona de Jesucristo. Bendito sea el Señor. A veces no conocemos la persona de Jesucristo. Como dijo Nicodemo, Nicodemo no, lo dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y así pasa
en nuestros tiempos, con las personas, con los que vamos a la iglesia, o hemos oído o escuchamos todos los domingos de la persona de Cristo, de lo que Él ha hecho, pero no conocemos quién es Cristo. Y en esta tarde, pues, este es nuestro objetivo, que usted conozca a Cristo Jesús, y que no solo conozca la persona de Cristo, sino que usted se lleve a Jesús, a Jesucristo en su corazón, que lo haga el dueño de su vida, que lo haga el dueño de su corazón. Así que también le doy un chancecito para que usted pueda compartir esta grabación o esta transmisión con otras personas en alguna plataforma que tenga usted ahí, en Facebook, que usted lo pueda compartir en algún WhatsApp, que usted lo pueda compartir a alguna amiga, algún amigo, que lo pueda compartir en algunas redes sociales. ¿Sabe por qué? Porque así llegamos a muchas personas, ¿verdad? Y otros conocen de Cristo Jesús. Bueno, como bien sabemos, nosotros podemos ubicarnos en el libro de San Juan, ¿verdad? Y vamos a leer el capítulo, unos textos del capítulo 1. Y dice así en el libro de San Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y sigue diciendo, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, hablando de Juan. Vamos a ver, que ya me perdí. Él no era la luz en el verso 8, sino para que diese testimonio de la luz. La luz era Cristo. Y aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y qué importante es estos versículos que estamos leyendo, porque dice que en el principio el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que dice que en el principio Jesús estaba con el Padre, creando todas las cosas. Por Él fueron hechas. Por Cristo Jesús fueron hechas todas las cosas, y todo lo que vemos no podría haber sucedido ni hubiera podido ser hecho si no fue hecho por Él. Porque suena como un trabalengua, ¿verdad? Porque dice, en este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Suena como un trabalengua ahí, diciéndonos que todo lo que usted ve, todo, si usted sale a un patio, hoy en la tarde andábamos por algún lugar en donde se veía la naturaleza y demás, uno dice, wow, qué cosas más sorprendentes, porque todas estas cosas han sido hechas por alguien especial, y ese fue Cristo, porque Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Hermana Vianey, que Dios me le bendiga. Entonces, hoy vamos a hablar de ese que estaba en el principio, y dice que esa luz vino al mundo, y que el mundo no vio su luz, no conocieron su luz, y no creyeron en Él. Entonces incluso dice más adelante que a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, pero a los que les dio, a los que creyeron en Él, les dio el derecho, les dio esa autoridad, esa garantía de ser hijos de Dios. Y así venimos todos. El Verbo fue hecho carne, sigue diciendo el 14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, ese Verbo, ese que estuvo en el principio, que usted y yo no vimos,
cuando creaba, cuando daba la palabra y todo recobraba vida. Lo venimos a ver cuando dice en el 14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y seguimos viendo esa gloria creadora, esa gloria transformadora, esa gloria salvadora que es Cristo Jesús. Y este testimonio lo da Juan. Juan que luego vino a morir en la isla de Patmos, ¿verdad? Vino a morir ahí, a la isla de Patmos. El apóstol Juan estuvo ahí. Y hasta el final se le dio la visión de ese libro de Revelación, de ese libro de Apocalipsis. Entonces, qué maravilloso es saber que que escribe eh, habla de este Cordero de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hemos visto durante mucho tiempo y hemos escuchado y hemos aclamado, y ya ahorita estamos en esta etapa que ya ahorita viene la Semana Santa y todo el mundo habla de la pasión de Cristo, de esa obra redentora que Él hizo. Pero la gente solamente, la gran mayoría, ve a Jesús como ese que vino y lo vemos en una película y lo ven ahí nomás y que bueno, pero no lo vemos como es, no lo han visto como ese Salvador, como ese que habita todavía en medio de nosotros, porque esa luz habita en nosotros, está con nosotros para salvarnos, para guiarnos en el camino, para alumbrarnos el camino. Él dice, yo soy la luz, y el que en mí anda no andará en tinieblas. Entonces, se ha aclamado a Jesús como uno de los grandes líderes, cual nunca ha habido ni lo habrá. Es un personaje, o es la figura que cambió al mundo en cuanto a la fe cristiana. Él es la base. Él es la base de la fe cristiana, y para el mundo ha sido esa piedra de tropiezo. Ha sido esa piedra de tropiezo. Amén. Así que la verdadera prueba definitiva que está sobre Él es que Él está hoy sentado en el trono, y todo gira alrededor de ese trono. Amén. Y lo que Él realiza o Él realizó en este mundo fue un breve ministerio. Duró 3 años su ministerio, pero fueron 3 años para poder cambiar al mundo, para poder traer vida eterna al mundo, y esa salvación está hoy vigente. Entonces, en cuanto a esta declaratoria de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y que Él es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. Él vino a alumbrar a este mundo. Amén. Entonces llegamos a una conclusión, que no puede haber cristianismo sin Cristo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no puede decir que usted es un cristiano. Cristiano es un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. Entonces, si Jesús no está en su corazón, si Jesús no ocupa el lugar en su vida, en su corazón, no puede existir cristianismo, no puede haberlo. Así que todo se centra en Él y para Él. Entonces, vamos a ver ¿quién es Jesucristo? Bueno, Jesucristo es Dios. Amén. Él es el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer en el libro aquí de Juan. Quédese usted ahí en el libro de Juan y busque el capítulo 5. ¿Verdad? El capítulo 5. Vamos a ver si lo tengo bien por aquí. Escuche lo que dice. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle,
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces vemos aquí que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Él dice, mi Padre y yo trabajamos hasta ahora, ¿verdad? Y esto revolucionaba el corazón y los pensamientos y toda la doctrina de los judíos, ¿verdad? Su filosofía, su ideología, cuando lo escuchaban hablar y decía, mi Padre y yo a esta hora trabajamos y yo trabajo. Y decían, pero ¿quién es este? Este que se atreve a llamarse, que es hijo de Dios. Amén. Pero eso es lo hermoso de saber que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y oiga lo que dice aquí en San Juan 1, 2 y 3. Este era en el principio con Dios, quien el Hijo de Dios, Jesucristo, estaba en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas, que habíamos leído. Amén. Por Él fueron todas hechas. Por eso Jesús en el capítulo 5 quebranta, les da un golpe bajo a los judíos y le dice, es que mi Padre, Él trabaja y yo también trabajo. Y las obras que mi Padre hace, yo también las hago. Amén. Entonces, amados hermanos, vemos que Él es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y esto a los judíos, como les dije, les daba un golpe bajo y les botaba todos los argumentos que ellos pudieran levantar. Amén. Y dice aquí en el capítulo 17 del libro de Juan, por eso mi amado hermano, si usted quiere conocer más de la persona de Cristo, le recomiendo que usted lea el libro de San Juan para que usted conozca más de Jesús, quién era Jesús y las obras que Él hizo. Amén. En San Juan 17:5 dice así, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús estuvo con él desde el principio, obrando, haciendo lo que hoy usted y yo vemos. Y aquí, cuando él ora por los discípulos, él le dice, Padre, glorifícame a tu lado. Que aquella gloria que yo tuve, que se manifieste ahora. Amén. Dice, antes que yo tuve antes de que el mundo fuese. Entonces aquí vemos cómo Él declara que Él estuvo en el principio con Dios. Amén. Y en San Juan 6, vamos atrás ahí, espero que usted me esté siguiendo en esta tarde, noche, ya en el capítulo 6, en el verso 69, Pedro hace una declaración muy poderosa. Y dice así, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Hay algunas doctrinas o creencias que dicen que Jesús fue uno de los últimos profetas, que Él simplemente vino aquí como un profeta, ¿verdad? Pero leyendo las escrituras y filtrando este libro o la vida de Jesús, encontramos que aún Pedro confiesa, hace una confesión en el verso 6 en el 69 de Juan, afirma y dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién cree usted que es Jesús? Usted tenía quizás una interpretación diferente. Quizás usted no conocía que Jesús es el Hijo de Dios. Pues en esta tarde nosotros hoy queremos reflejar o revelar, de acuerdo a la palabra, que Él es el Hijo de Dios. Vamos a fortalecer este pensamiento con el verso 30 de Juan 10. Y dice,
yo y el Padre uno somos. Y aquí es una situación a veces porque nos dicen, bueno, pero es que ustedes tienen un solo Dios con tres cabezas o como que estuvieran pegados ahí. No, es cuando Jesús decía, yo y el Padre somos uno. Es en la unidad, es en la unidad de pensamiento, en la unidad de acción. Por eso Jesús nos manda a nosotros a que vivamos en la unidad. Y dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que sean unidos. Nosotros, si nosotros leemos en el libro de los Salmos, dice que hay una bendición, dice, cuando nos reunimos, cuando hay unidad. Y muchas veces podemos estar todos juntos en un recinto, pero no todos estamos en la unidad de pensamientos, en la unidad de acción, en la unidad de fe. Y eso es lo que el Señor nos manda, así como Él y el Padre son uno. Entonces dice que los judíos se volvieron a tomar piedras para apedrearlo porque para ellos, para los judíos, esta era una filosofía que les quebraba sus fundamentos a ellos. Hermana Shirley, que Dios te bendiga. Entonces, aquí vemos que Jesús es hijo de Dios y que estuvo en el momento de la creación y Él declaró, mi Padre y yo trabajamos, seguimos trabajando, yo trabajo como mi Padre y mi Padre y yo somos uno. Amén. Gloria al Señor. También podemos ver de Jesús que Jesús era sin pecado, ¿verdad? Como solo Dios puede hacerlo. La firma de Hollywood ha hecho profanar el nombre de Cristo, que dice que Él se casó con María Magdalena, en fin, y que tuvo mujeres y que tuvo familias, pero la Biblia no lo relata. Dice que Él fue sin pecado. Él en toda su vida no cometió pecado. Él vino más bien a librarnos del pecado. Amén. Y vamos a ver qué dice el libro de San Juan. No se mueva de este libro, por favor. Ahí nada más usted mueva las páginas, pase las paginitas por ahí. Y oiga lo que dice San Juan 8:46. Vamos a ver dónde está 8:46. Ajá. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me puede señalar que yo estoy cometiendo pecado? Si digo la verdad, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Amén. Y dice el 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oí vosotros, porque vosotros no sois de Dios. Aquí en este versículo, mi amado, en el 8:46, él dice, ustedes me están indicando, me están culpando que tengo pecado, pero díganme, muéstrenme si yo tengo pecado. Él era sin pecado. Amén. Y vamos a ir a Primera de Pedro. Vamos a movernos un poquito en el libro de Pedro, porque aquí Pedro está escribiendo, ¿verdad? Va a ser una declaratoria. Vamos a ver, Primera de Pedro, en el verso 2. En el capítulo 2 de Pedro, vamos a leer en el verso 22. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Mana Vilma, bendiciones, fuerte abrazo. Aquí podemos ver que Jesús fue sin pecado. Él no cometió pecado. Y aquí Pedro
hace una declaratoria en su escritura, en sus cartas, y dice, amén, en el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La vida de Jesús, mientras anduvo en su ministerio y en toda su vida, nunca cometió pecado, ni en su boca fue hallado pecado ni maldad. Amén. Y vamos a ver qué dice Pablo. Vamos a ir un poquito atrás y vamos a colocarnos en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, en el verso 21. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él no conoció pecado, pero él llevó sobre su cuerpo, sobre su vida, tus pecados, mis pecados. Por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció, el que no cometió pecado y no había ni en sus palabras cometió pecado, él se hizo pecador, él tomó mis pecados para que usted y yo fuésemos justicia, fuésemos justificados, como dice el libro de Romanos capítulo 5, que somos justificados por Cristo Jesús, por Él, para que fuésemos hechos justicia de Dios. Él tomó nuestro lugar, el que no cometió pecado, el que no hizo, el que no accionó cometiendo falta ni pecados, Él lo hizo por nosotros. Amén. Entonces vemos que este Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió una vida santa, vivió una vida sin pecado, sin mancha, y cuando Él toma el pecado de la humanidad, lo hace para que usted y yo seamos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Vamos a seguir con el punto número 3. Ya dijimos que punto 1, Jesucristo es Hijo de Dios y Él es Dios. Él estaba en el principio, Él estaba creando, Él estaba con su Padre, Él trabaja y trabajaba y sigue trabajando aún, porque dice mi Padre y yo aquí estamos trabajando. Y también Él dice que no tuvo pecado, no en su boca no fue hallado pecado, pero tomó el pecado de la humanidad para que usted y yo fuéramos justificados. Como punto 3, dice que Él perdona pecados. Solo Dios puede hacer eso. Hoy en día hay una doctrina que se nos enseña que si vamos a X santo, que han sido declarados santos y que les pedimos perdón, que nos perdonan, que podemos ir a una autoridad a confesar nuestros pecados y Él nos da una venia y nos da una, no sé cómo es que se le llama, ¿verdad? Como unas recomendaciones a hacer para que se nos perdonen nuestros pecados. Y no es así. El perdón de nuestros pecados solamente es a través de Cristo. No podemos hacer una indulgencia, es la palabra. No podemos hacer alguna indulgencia para que usted y yo podamos ser perdonados, porque entonces invalidamos el sacrificio de Cristo que fue hecho en la cruz del Calvario. Entonces, Él es el único en el cual nosotros podemos tener perdón de pecados. ¿En quién tenemos perdón de pecados? Es a través de Cristo. Vamos a ir un poquito atrás en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, y vamos a posesionarnos en los primeros capítulos. Vamos a ver. Marcos 2. Marcos capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Ok, qué bueno que usted está deslizándose por las Sagradas Escrituras y aprendiendo a encontrar citas bíblicas. Amén.
Oiga lo que dice 2:7. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Aquí estaba Jesús cuando sana a un paralítico, ¿verdad? Él entra a Capernaum y ahí le llevan un paralítico y él lo sana. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y esto es otra declaración de Jesús que derriba las filosofías de los judíos y los dejaba sin aire, sin respiración y molestos. Y decía, porque si leemos adelante, más adelante en el 7 dice, porque en el 6 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Ellos ni siquiera se atrevían a decirle, Jesús, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás? Pero en sus pensamientos tenían esas ideas. Pero ¿quién es este? Este es un blasfemo. Al decirle a este paralítico, levántate y sé sano. Tus pecados te son perdonados. Y dice aquí, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Jesús, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Entonces, estos hombres traen a este paralítico y Jesús cuando ve la fe de ellos les dice, hijo, levántate, tus pecados te son perdonados. Y ahí habían muchos escribas que conocían la ley, que conocían la tarot y decían, este es un blasfemo que está diciendo tus pecados te son perdonados porque solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, mis amados, solamente Jesús, Él siendo el Hijo de Dios, Él es Dios, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Amén. Él es el único. Así que en esta tarde, si usted está pensando confesar sus pecados a un hombre, qué sé yo, para recibir alguna indulgencia y sentirse libre de culpa, de pecado, permítame decirle que puede ir ahí donde usted está. Usted a solas con Dios, a solas en un lugar y dígale, Señor, en esta tarde yo me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tuvo una vida sin pecado y que si se hizo pecado fue para que yo fuera justicia en Dios y ser justificado a través de ti. Perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad. Hoy es la tarde en la cual usted puede decirle, Señor, aquí estoy, me rindo a tus pies y acepto esa justicia que solo en ti y en Dios se puede encontrar. Entonces, mi amado hermano, ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 8, en el verso 11, y dice aquí es cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera. A mí este pasaje siempre me ha llamado muchísima la atención porque dice que fue hallada en el mismo acto del adulterio, ¿verdad? La mujer adúltera estaba ahí, ¿verdad? Y se la traen a Jesús. Y en el tiempo de la ley, la mujer no era dignificada, no tenía valor, ahí era solo el hombre, y estos hombres, teniéndola en poco, la toman en el mismo acto y se la llevan a Jesús y lo hacen para tentarlo porque ellos sabían que Jesús conocía la ley, conocía la tarot, conocía la palabra. Y entonces se la llevan aquí y en el verso 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabe, mi amado hermano? Esto es algo maravilloso porque cuando Jesús nos perdona nuestros pecados, nunca más debemos de volver a pecar al mundo, no debemos de volver a ese lugar.
Jesús le dice a esta mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te estaban condenando? ¿Verdad? Y ella le dice, Señor, ninguno, no queda ninguno. Entonces Jesús le dice, pues ni yo tampoco, yo no te condeno, pero eso sí, vete y no vuelvas a pecar más. Y de la misma manera Jesús nos hace una invitación. Él nos ha perdonado, no volvamos a comer de las algarrobas, no volvamos atrás. Debemos de reconocer que Él nos ha perdonado y con corazón agradecido debemos de seguirle, no importa las altas, las bajas, los montes, las montañas, los desiertos, debemos de seguir ahí. Muchas veces nos hemos sentido desanimados, muchas veces nos hemos sentido que queremos echar atrás, pero Jesús dice, no hay ninguno que te condene, entonces ni yo te condene. Tranquila, te perdono tus pecados, vete, no peques más. Amén. Es lindo saber que el amor de Dios es tan grande y dice que el amor cubre multitud de pecados. Jesús, cuando nos perdona, Él no se acuerda de nuestros pecados. Dice que han sido lanzados y nunca más vendrán a memoria. Somos nosotros, el enemigo se aprovecha de nuestros recuerdos y nos acusa de nuestro pasado, nos acusa de lo que hicimos ayer, de cómo nos comportamos ayer. El hombre nos señala por los errores, por los pecados pasados. El hombre, usted y yo no olvidamos la vida de las personas. A veces decimos, aquel fue un borracho, aquel fue un esto o es un adúltero, un fornicario, pero Jesús no se acuerda porque dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Así que nosotros debemos de ser igual que Jesús. Cuando perdonamos, debemos de olvidar los pecados y que cuando vemos a las personas las veamos justificadas, justicia de Dios, como dice la palabra. Amén. Vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 24, y dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados del pecado. Amén. Y dice que él mismo llevó sobre su cuerpo, sobre el madero, nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados, dice, para que estando muerto a los pecados vivamos en esa justicia de Dios, porque ya somos justificados en Cristo Jesús. Él llevó. Y dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hemos vuelto y Él quiere que usted y yo volvamos al Padre, al obispo de nuestras almas, al que cuida nuestras almas, al que nos anhela celosamente, al que desea salvar nuestra alma. Porque sabe, mi amado amigo y hermano, cuando nosotros partimos de esta tierra, iniciamos una vida, esa verdadera vida. Amén, porque dice que el que muere no muere, sino que duerme. Dormimos y seremos despertados a vida eterna. Él es el obispo de vuestras almas. Nuestra alma es para vida eterna. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, Él vivió una vida sin pecado. Él es el que llevó en su vida, en su cuerpo, nuestros pecados, para que usted y yo gocemos de esa justicia de Dios. Amén. Pero Jesús no solamente es hijo de Dios, no solamente no cometió pecado, no solamente perdona nuestros pecados, sino que mientras Él estuvo en la tierra, Él realizó milagros y los sigue haciendo el día de hoy. Los sigue haciendo el día de hoy. Yo soy testigo de la sanidad, de los milagros que Jesús ha hecho.
Y sé que muchos de los que me escuchan y me van a escuchar, muchos darán fe y testimonio de que Jesús realiza obras milagrosas. Amén. Él curó enfermos. Él dice que iba, oraba al Padre y luego llegaba a las ciudades, llegaba a los pueblos, visitaba las aldeas, los lugares, y dice que mucha gente le seguía, mucha gente enferma le seguía y eran sanados. Hoy Jesús sigue sanando. Hoy en día, mis amados hermanos, carecemos de esta palabra de que Jesús sana. Podemos a veces predicar de muchas cosas, pero no predicamos de que tenemos un Dios sanador. Y en Mateo, en el capítulo 8, yo hoy quiero recordarles que ese Jesús está vivo, vivo para sanar, vivo para perdonar pecados, vivos para acercarnos al obispo de vuestras almas. Amén. Es Él el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bendito sea el Señor. Vamos ahí en el Mateo capítulo 8. Ya está ahí está usted en el libro de Mateo 8 y vamos a leer del 5 en adelante. Oiga lo que dice. Entrando Jesús en Capernaum, vio él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Filtremos este pasaje. Dice que este centurión rogaba por un criado. Quiere decir que este hombre amaba a su criado, era un buen jefe. Era un buen jefe porque dice que le rogaba a Jesús que en casa había un criado que estaba paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Aquí este hombre está reconociendo la autoridad del Hijo de Dios, la autoridad de Jesús. Sabe, muchas veces nosotros que decimos conocer que somos del pueblo de Dios, no reconocemos que Dios puede tener el poder para sanarnos. No hace mucho, en medio de la campaña, alguien se me acercó y me dijo: me voy para la casa porque estoy con un fuerte dolor de cabeza, todo el día he pasado con dolor de cabeza. Y yo invité a esta persona y le dije: vamos, y en ese momento estaban orando por sanidad, están orando por sanidad. Y dijo: no, voy a mi casa a tomarme una pastilla. ¿Sabe? Ahí no se está reconociendo que Jesús es el Dios sanador. Tuvo más fe en una pastilla, tuvo más fe en la ciencia que en el poder de Dios. Y este centurión le dice: Señor, solo di la palabra. Este hombre reconocía el poder y la autoridad que Jesús ejercía. Di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Sabía que Jesús tenía autoridad sobre esa enfermedad. Él sabía que Jesús tenía autoridad sobre lo que le estaba atormentando a su criado. Y por eso le dice: yo también soy hombre de autoridad. Y lo que digo, las órdenes que doy se hacen al pie de la letra. Y sé que tú también dirás la palabra y se hará lo que tú dices. Reconoció en Jesús que este era un hombre de autoridad. Y entonces dice Jesús al oírlo, en el verso 10, dice que al oírlo se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. Que ni aún en el pueblo de Dios, que ni aún en el pueblo suyo se había hallado tanta fe. Pero de este gentil, de este que le seguía solamente, que oía que Jesús podía sanar y que era un hombre de autoridad y que podía dar la palabra y que en nombre de él se sujetaban las cosas.
Y dice que se sorprendió de tal manera y a los que le seguían le dijo, de ciertamente no he hallado en Israel tanta fe como en este hombre. Y os dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán. Pero vamos a ver, yo creo que ya yo me pasé de cita en el 13. Ok, dice, vendrán muchos del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en Israel de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hoy en este tiempo Jesús está buscando hombres y mujeres que reconozcamos que este Jesús, el cual de usted y yo predicamos, es un Dios todopoderoso, que podemos pedirle, rogarle por una enfermedad y éste sanará. Y Él sanará. Debemos de reconocer que en el nombre de Jesús se somete todo dominio, todas las cosas se someten bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Cristo Jesús. Así que en esta tarde, amado hermano, yo no sé por lo que usted está pasando, yo no sé cuál es su enfermedad, pero como le dijo Jesús a este centurión, como creíste, te sea hecho. Usted está creyendo en esta hora, usted está creyendo que Jesús tiene autoridad sobre su enfermedad, sobre su problema. Así será hecho conforme a tu fe, a como has creído. Cree solamente, cree solamente. Amén. Vámonos allá al libro de Juan. A mí me gusta mucho hablar de esta enseñanza de Jesús. Y vamos a ir al libro de Juan. Y vamos a ver que Jesús no solamente se preocupó por los enfermos, no solo se preocupó por perdonar nuestros pecados. Jesús quería darnos una vida íntegra, integral, que fuéramos completos. Incluso la palabra dice que en Él estamos completos, no nos falta nada. Amén. Porque en Él tenemos perdón de pecados, en Él tenemos sanidades, en Él tenemos provisiones. Bendito sea el Señor. Amén. Dice mi hermana, por favor orar por mí, tengo mucho dolor en todo mi cuerpo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí está nuestra hermana Hilda en esta hora, clamándote, rogando como el centurión. Y en esta misma hora oro por ella, Padre, para que tú pongas tu mano sobre ella, Dios, y ella sea sanada. Ese dolor de su cuerpo ahora mismo desaparece para la gloria de tu nombre. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, así como sucedió con esta palabra que es revelada, que se da con el centurión, sea hecho con mi hermana Hilda, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ven trayendo sanidad a su cuerpo, ven trayendo sanidad a sus huesos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espero pronta recuperación, mi amada hermana, de su cuerpo en el nombre de Jesús. Jesús también, mi amado hermano, se preocupaba por las personas, por los que le seguían, por los que tenían necesidad. Y vemos cómo Jesús en el capítulo 6 del libro de Juan, que Jesús hizo milagros. Y vemos aquí en el capítulo 6 que dice que Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Y eso es lo que en este tiempo necesitamos. Por eso oramos por la hermana Hilda, para que hayan señales de sanidad y que no solamente ella pueda creer más, sino que otros crean y sigan a Cristo Jesús por las obras maravillosas que Él hacía. Entonces dice que Jesús le seguía mucha multitud. Y recordemos, amado, que los que le seguían a Jesús
desde muy de mañana y le seguían todo el día, era un día entero escuchándole, siguiéndole. Y llegó un momento en que la gente estaba cansada. A veces nosotros creemos que Jesús no se preocupa por nuestras necesidades económicas o por nuestras necesidades materiales. Jesús, primero Él quiere perdonar nuestros pecados y que estemos sanos espiritualmente, que nuestra alma esté perdonada de todo pecado. Porque el alma es la que va a heredar la vida eterna. Este cuerpo volverá a la tierra y nuestra alma, nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces ese es Jesús cuando sanaba a las personas, como el paralítico, Él le dice, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho. Entonces primero Jesús perdonaba los pecados y luego hacía el milagro en ellos. Y aquí esta gente le seguía, mucha gente le seguía, pero dice que llegó un momento en que Jesús tenía compasión de las personas que le seguían y eran muchos. Entonces Él llama a sus discípulos y les dicen que les dé de comer a la multitud y ellos, como nosotros, vemos a Jesús sanando, vemos a Jesús haciendo milagros. En estos días hemos visto cómo Dios ha hecho milagros, ha provisto muchas cosas de los que nos ha testificado el pastor, de las cosas lindas que Dios está haciendo, pero mucho dentro de nuestro corazón decimos, esto es para ellos, pero para mí no. Esto es para ellos, pero para mí no. Entonces, aquí los discípulos estaban viendo que Jesús le seguía a la multitud, sanaba a los enfermos, habían señales, habían prodigios, pero cuando llega el momento que Jesús les dice, aliméntenlos ustedes. Y él dice, Señor, pero no tenemos, y son muchas, la multitud es demasiado, son muchos. Ahí usted lea en el capítulo 6 de Juan, todo ese capítulo ahí. Entonces en el verso 9 dice, uno de sus discípulos le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? ¿Sabe? Dios no necesita cantidad. Aquí Andrés le dice, este joven lo que tiene son 5 peces, 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanta multitud? ¿Qué es esto para tanto? Sabe, mi amado hermano, a veces nosotros no creemos a la palabra de Dios. Si vamos un poquito más atrás a la historia de los jueces y de los profetas, recordamos al profeta Elías, ¿verdad? Al profeta Eliseo, que dice que en el tiempo de ellos habían muchas viudas con gran necesidad y entre esas viudas que tenían necesidad había una que estaba en graves problemas y lo que tenía era tan poco. Y Jesús y el profeta le dice, ve a la vecindad, ve ante tus vecinos y pide tinajas, tráelas, las que logres traer, porque hoy va a haber un milagro en tu vida, hoy va a haber un milagro en tu casa. Y dice que el aceite empezó a salir de ese poquito de aceite, tanto el aceite como la harina, ¿sabe? Y aquí, en este pasaje, los discípulos dijeron, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tanto? Eran 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños. Digamos que habían 10,000, pero dice que habían 5,000 sin contar hombres y mujeres, mujeres y niños. Entonces dice que Jesús los tomó lo poco. A veces nosotros decimos, Dios no puede hacer con lo poco. Tengo poca fe. Mi fe, yo siento que mi fe es pequeña. Pero sabe, Dios no necesita tanto para hacer un milagro en nuestras vidas. Y Él dice, hacedlos recostar.
Debemos de estar en reposo, tranquilos, tranquilos. Dice que los mandó a reposar. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos manda a reposar? Pero vivimos una vida tan acelerada, tan de corre-corre, que queremos que los milagros ocurran así. Pero Jesús manda a recostar a la gente, que descansemos, que estemos tranquilos, que Él tiene cuidado de todo. Y dice, y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo los peces cuanto querían. Y dice, y en cuanto se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos, y sobraron para que no se perdiera nada. Debemos de ser buenos administradores con la bendición de Dios, que no se desperdicie, amén. Y dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas. Esto tiene un significado maravilloso también, las 12 cestas, ¿verdad? Que habían comido. Y aquellos hombres entonces, dice, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esa declaración de que este es el profeta que estábamos esperando. Entonces Jesús dijo, yo mejor de aquí me voy porque me van a querer declarar rey y todavía no. Entonces, mi amado hermano, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vivió una vida sin pecado. Jesús tomó nuestros pecados, nos hizo justicia en Dios por medio de Él. Jesucristo sana a los enfermos, como creo en esta tarde que ha sanado a mi hermana Hilda. También creo que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. No importa lo que usted y yo estemos pasando, Dios, Él es nuestro proveedor y tiene cuidado de nuestras necesidades. Dice, Él tuvo compasión de la multitud. Que tenga compasión de nosotros cuando nos falta algo. Amén. Y sobre todo que no nos falte la fe en Él, en Cristo Jesús. Y algo maravilloso que también Jesús hace es que Él tiene poder para resucitar muertos. Amén. Y allá en el libro de Juan podemos ver en el capítulo 11 cómo Jesús resucita a Lázaro, a su amigo, ¿verdad? Esa es una historia ya bastante conocida. Y dice que Jesús llega después de 4 días, cuando ya hiede, cuando ya está en descomposición. Pero todo eso lo hizo para que el nombre de su Padre fuera glorificado. Y aquí en el capítulo 11, hasta del 1 al 46, vemos toda esa cena de milagro. Amén. Jesús, que es la resurrección y la vida. Ahí lo podemos ver en esta historia bíblica o en esta verdad bíblica. Y en el 38 en adelante, Jesús resucita a Lázaro, conmovido otra vez. Es que cuando Jesús ve nuestras necesidades, tiene compasión. Jesús, profundamente conmovido, dice, vino al sepulcro. Esta tenía una piedra. ¿Cuántas piedras tenemos nosotros para que no ocurran milagros? ¿Cuántas piedras hemos puesto para que la palabra de Jesús llegue? ¿Sabe? Él dijo, quitad la piedra. Quitaron la piedra y la voz de Jesús entró. En esta tarde, si hay alguna piedra que está impidiendo que nuestra fe, el milagro de Jesús se produzca en nuestra vida, quitémosla. Dígale, Señor, yo quito la piedra de incredulidad y yo recibo ese milagro de vida, esa resurrección de vida. Bendito sea el Señor. Amén.
Y vamos a terminar con el punto 5. Este es el 4. Jesús obra cosas milagrosas. Y dice también que Él se hizo hombre. Él era Dios, vivió sin pecado, tomó nuestros pecados, hizo milagros, pero también la vida de Jesús fue una vida como la de nosotros. Dice que Jesús, allá en el capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Si usted va ahí al libro de Juan, que es el libro que hemos estado trillando un poquito más, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús se hizo hombre para que nosotros lo viéramos, para que nosotros lo palpáramos, para Él poder hacer milagros, para Él dar comida al hambriento, para Él resucitar a muertos. Amén, porque no solo a Lázaro resucitó a la hija de Jairo, amén, que también había muerto, y esta resucitó. Entonces, mi amado hermano, vemos a Jesús como que se hizo hombre. Dice el verso 14 del capítulo 1, el verbo se hizo carne, Él fue hombre, amén. Su nacimiento fue milagroso, su nacimiento fue milagroso. Y ve lo que dice el profeta Isaías. Vamos a ver qué dice Isaías. Isaías en el capítulo 7. Isaías en el capítulo 7 habla de ese nacimiento milagroso, extraordinario. Amén. 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El verbo se hizo carne. El verbo, el que estaba en el principio, creando todas las cosas. Isaías lo profetiza y esta profecía se cumple en Juan 1:14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Su nacimiento fue milagroso y se cumplió la profecía en Lucas 1:30. Esta profecía de Isaías en capítulo 1:30 de Lucas dice así: entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Amén. Así que, mi amado hermano, Jesús habitó entre nosotros como hombre. Amén. Y demostró cualidades humanas. Cuando Él estuvo con nosotros, pudimos o vemos cualidades humanas. Se sintió cansado, ¿verdad? Vamos allá al libro de Juan, el capítulo 4, porque dice que Él se sentía cansado, porque esas son cualidades humanas. Nosotros nos sentimos cansados, más cuando hemos trabajado muchísimo, ¿verdad? Hemos tenido una jornada fuerte. Oiga lo que dice en el 4:6 de Juan, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Amén. Se sintió cansado. Solo los humanos nos cansamos. Amén. Y Él se sintió cansado. Cualidades de un ser humano. Katia, bendiciones. También dice que tuvo sed. Vamos ahí a Juan, ahí mismo en el capítulo 4. Vamos a ver, en el capítulo 4 vemos que dice que Él no solamente estaba cansado del camino, sino que también tuvo sed. San Juan 19 es. Vamos a más para atrás, San Juan 19, en el capítulo 38. Oiga lo que dice. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio, vamos a ver, no, yo creo que me equivoqué. San Juan 19, 38. Ah, que estoy leyendo el 28. Ah, no, está bien.
Eso es cuando cuando José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. Bueno, ahí está un poquillo alterada la cita, perdón. Pero él tuvo sed, amén. Él del camino se sentía cansado y tenía sed. Bendito sea el Señor. Dice que también comió alimentos. Él se alimentaba. Él le daba hambre. Él comía. Vamos a ver si no estoy extraviada en la cita. Lucas 24. A veces suele suceder, uno pone una cita y se confunde. Pero somos humanos, son cualidades de los humanos. Claro, Jesús nunca se equivocó, ¿verdad? Pero nosotros sí. Lucas 24. Vamos a ver. Eh, 40. Comió alimentos, dice, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, y les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces les dijo, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Esto es cuando él ha resucitado, ¿verdad? Él resucita y se presenta, se les aparece a los discípulos y ellos no creen que es él, entonces él presenta su humanidad, sus cualidades de humano y les dice, ¿tienen algo que comer? Tengo hambre, ¿verdad? Entonces al verle sus pies y sus manos creyeron, le dieron un pez cadito asado y le dieron miel. Okay. También Jesús mostró tener sentimientos y lo vimos cuando dice que veía a la multitud y se compadecía de ellos. Dios se compadece de nosotros. Él todos los días se compadece de mí porque soy una mujer imperfecta con un montón de errores, cometo pecados y el que dice que no comete pecado hace a Dios mentiroso porque todos cometemos pecados. No practicamos el pecado, pero sí cometemos pecado. Por lo tanto dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Todos los días debemos de pedirle al Señor perdón. Entonces dice que Él tiene sentimientos también. Él tiene sentimientos. Y vamos a ir ahí al libro de Marcos, en el capítulo 6. Ya casi terminamos, no sé a cómo vamos. Por ahí vamos. Esta enseñanza es súper maravillosa y muy enriquecedora. Tiene sentimientos. Marcos 6, 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle a muchos. Jesús no solamente tiene compasión por las personas que tienen necesidad. Una de las mayores compasiones que Él puede tener y que demostró compasión es cuando ve la multitud que anda sin dirección alguna. Hoy estamos viviendo la etapa de los tyrants, algo así se llaman, ¿verdad? De los que se sienten y quieren sentirse como animales. Y supuestamente ya en Costa Rica esta tendencia animal y diabólica se está moviendo, los terens, ¿verdad? Dios tiene compasión de esas personas porque han cambiado lo de Dios por lo animal, por lo que no es santo, lo que es sagrado. Se rebelan en la soberanía de Dios, se rebelan del poder de Dios. Les pasa como Nabucodonosor, su soberbia lo llevó a estar 7 años como un animal, ¿verdad? Entonces esta gente, cuando la soberbia sube, cuando la soberbia les hace sentir fuertes, se convierten y actúan como animal. Y esto le duele a Jesús. Dice que Él tiene sentimiento a ver la multitud que vaga como que si no tuviesen pastor.
Él, leímos un pasaje que dice que Él es el pastor y obispo de vuestras almas, pero la gente se olvida de que Él es el pastor y que los está buscando y que Él dio su vida por ellos y que quiere perdonarles sus pecados y que Él quiere hacer milagros, Él quiere sanar, Él quiere resucitarlos de esta muerte espiritual, Él quiere darles vida y vida eterna. Pero se han rebelado contra Dios y contra todo lo creado y se han vuelto como bestias, amén, como animales. Bendito sea el Señor. El hombre ha renunciado a ese soplo de Dios en sus vidas y han adherido a su ser lo animal, lo natural. Así que Dios dice en su palabra que Él se compadece de la multitud. Y debemos de orar, amados hermanos, para que haya arrepentimiento en el mundo. No se olvide de orar para que el Espíritu convenza de justicia, de juicio y de pecado a esos hombres que se rebelan, como dice Romano, se rebelan a todo lo que es de Dios, se rebelan a todo lo que proviene de Dios. Por eso estamos viviendo estos tiempos y nosotros como iglesia debemos de levantarnos, de tomar posesión de esquinas, de tomar posesión en las paradas, en los autobuses. De verdad, yo quisiera que alguien me escriba y me diga, yo me apunto, qué día vamos a pregonar, a predicar la palabra, porque no solamente tenemos que orar, sino que tenemos que accionar. Jesús dice que tenía compasión y hizo actuar a sus discípulos a suplir esa necesidad. No importa si no se convierten, no importa si no reconocen, pero nuestro trabajo aquí es proclamar las buenas nuevas de salvación y solo usted y yo lo podemos hacer. Así que Jesús dice en Marcos 6:34 que Él tenía compasión de la multitud porque andaban como ovejas que no tenían pastor. Y el pastor estaba habitando entre nosotros. Y el pastor sigue habitando y nos sigue llamando y nos sigue convocando a esa salvación maravillosa. Amén. Jesús también tuvo sentimientos y los demostró cuando lloró frente a la tumba de su amado Lázaro. Dice que Jesús lloró. Lloró por su amigo. Lloró porque había fallecido su amigo. Así que Jesús al ser hombre, manifestó sentimientos, cualidades humanas y estuvo con nosotros. Amén. Así que Jesús también Él fue un hombre perfecto y también conoció lo que es la tentación. Él también fue tentado. Amén. Y dice allá en el libro de los evangelios que el diablo, cuando ya estaba en el tiempo de ayuno y de oración, esos 40 días, esas 40 noches, ya su cuerpo está debilitado, está cansado, y dice que Satanás llegó para tentarle, ofrecerle lo que era de él, porque dice que Jesús estaba en el principio creando y todas las cosas por él fueron hechas y para él fueron hechas. Así que la propuesta que Satanás le hace es también de burlarse, porque le ofrece algo que no es de él, es de Dios, es de él. Jesús lo había creado, todo lo creado, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué me tienes que dar algo que me pertenece a mí? Si yo lo hice, yo lo formé, cuando no había nada, fue creado por mis manos. Pero bueno, escrito está. Y dice aquí en Hebreos capítulo 4, en el verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado de todas las formas, de las mismas tentaciones que usted y yo pasamos, vivimos.
pero dice que Él se compadece de nuestras debilidades y nos ayuda porque Él también fue tentado, pero sin pecado. Y Él nos quiere ayudar a que nosotros no seamos seducidos por la tentación. Porque la palabra de la Escritura dice, todo lo puedes en Cristo Jesús. Él es el que te fortalece en medio de las debilidades. Así que Jesucristo realizó las obras de su Padre. Él vino a mostrarnos ese camino que nos lleva a la vida eterna. En San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo, que muchas veces olvidamos, que muchas veces lo negamos con nuestras acciones, que muchas veces lo vendemos, nos hacemos Judas, nos hacemos Pedro, nos hacemos Tomás, nos hacemos incrédulos. Pero Jesús en esta tarde, bendito sea el Señor, está para bendecirnos y para declarar, para mostrarnos que Él todavía sigue actuando, perdonando, ayudándonos a que vivamos una vida sin pecado, sin mancha y diciéndonos, yo sé que eres humano, porque yo fui tentado en todas las debilidades que un hombre puede tener y una mujer puede tener. Pero yo vencí el pecado y tú también lo puedes hacer. Así que mi amado hermano, que el Señor Todopoderoso me le bendiga. Gracias por estar en esta tarde sin filtro. Hoy a las 6 iniciamos. Bendito sea el Señor. De verdad que fue una palabra muy enriquecedora. Fue más de una hora, pero creo que hemos aprendido. Comparta en sus redes sociales y siga creyendo que ese Cristo Jesús, quien nos hace justicia, quien nos hizo justicia en Dios por medio de Él, está con nosotros. Que el Señor me les bendiga. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Va a estar mi hermana Katia y mi hermana Shirley con el programa de tertulias. Que tengan una linda noche. Sueñen con cosas hermosas. Sigamos adelante. Este ministerio les ama y les bendice. Bendiciones.